Bueno, buenos días a todos y reiterar las disculpas del subdirector que con el cierre del año al final no ha podido asistir. Yo soy jefe de servicio en la Subdirección General de Protección de Aguas y Gestión de Riesgos y me encargo sobre todo de la coordinación del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y de los planes de gestión. Y bueno, la idea es dar un poquito la idea de conjunto de cómo funcionan los planes de gestión del riesgo de inundación, cuáles son las principales líneas de trabajo, las que ya tenemos en marcha y que tenemos que tratar de impulsar más durante el segundo ciclo de aplicación de la directiva, que es en el que estamos ahora mismo inmersos. Bueno, en primer lugar, un poquito un repaso para los que no lo conozcáis, la directiva de inundaciones se aprobó en el 2008, en el 2007, como ha dicho Luis, y básicamente es nuestro marco de trabajo a la hora de abordar la gestión de inundaciones ahora en toda Europa. La directiva establece 3 fases: una evaluación preliminar del riesgo de inundación, que es la primera fase donde, digamos, se le selecciona en base sobre todo a criterios históricos, potenciales, las zonas más peligrosas de inundación en el territorio. Este trabajo básicamente lo hacen, vamos a esperar que pase el... Básicamente lo hacen las demarcaciones hidrográficas, tiene su fase de puesta en consulta pública para que la gente lo vea y básicamente, como digo, lo que se hace es seleccionar las zonas de mayor riesgo. Posteriormente, lo que hacemos en esas zonas son mapas de peligrosidad y riesgo. ¿Qué hicimos? Ahí os he puesto las fechas de la primera fase y de la segunda, que es en la que estamos ya. Los mapas de esta segunda fase los hicimos en 2019 y sobre esos mapas son sobre los que se trabaja la herramienta básica de trabajo para hacer luego los planes de gestión, que es en lo que estamos ahora. Han estado para las cuencas intercomunitarias en consulta pública durante el verano hasta el 22 de septiembre. Como salieron junto con los planes hidrológicos, que todavía están en consulta pública hasta este próximo 22 de diciembre, pues bueno, todavía se siguen recogiendo alegaciones, etcétera, y en principio tienen que estar aprobados ahora a comienzos del año. Estos planes de gestión también en las cuencas intracomunitarias pueden ir con alguna fase distinta, podéis ver si en las cuencas catalanas, cuencas andaluzas, cuencas gallegas, que pueden ir un poquito con desfase la aprobación de los planes con respecto a las intercomunitarias. Bien, ¿y los objetivos de los planes cuáles son? Pues esos que veis ahí. El objetivo central, por supuesto, es reducir las consecuencias adversas de las inundaciones sobre la población, los sectores económicos, patrimonio cultural. Y lo que veis alrededor pues son los objetivos secundarios de cada a lograr ese objetivo principal. Pues incrementar la percepción del riesgo y la autoprotección, clave. En la jornada de hoy es el tema fundamental y es uno de los que más nos preocupa ahora. Impulsar que la gente conozca bien el riesgo y qué puede hacer. Mejorar la coordinación administrativa, en esto se ha avanzado ya mucho, pero también es muy importante. El conocimiento, también aquí ya hemos avanzado bastante en cómo se hacen los mapas, en qué medidas se pueden tomar. La capacidad predictiva, ahí hemos avanzado, pero todavía nos queda, sobre todo, acoplarlo en la capacidad predictiva con los mapas que vamos haciendo, que todavía ese acople no está del todo terminado. Ordenación del territorio, ahí ya se dio un paso importante en el primer ciclo, luego comentaré un poquito más. Reducir la peligrosidad, pues ahí las actuaciones que podemos hacer para que disminuya la probabilidad de que se inunde una determinada zona. Cuando no podemos conseguir eso, pues hay que mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de lo que se va a seguir inundando. Y luego, importante también, que no olvidemos que hay que coordinar todo lo que hacemos con la Directiva Marco del Agua, cuyo principal objetivo es conservar el buen estado ecológico de las masas de agua. Por tanto, las medidas que adoptemos no deben ir en la medida de lo posible a mejorar también el buen estado de las masas de agua y en todo caso a no empeorarlo. Y por último, un objetivo nuevo que hemos añadido es la gestión de episodios y recuperación. Como ha dicho Luis, es muy importante que después de un episodio se haga una buena recopilación de qué ha funcionado y qué no,
que en eso siempre lo dejamos un poco de lado, a lo mejor se hace la actuación y luego no se evalúa si realmente fue útil y cómo de útil fue. Bueno, en esta transparencia he querido resaltar las entidades implicadas porque, como he dicho, hay que mejorar la coordinación y hay que destacar que los planes de gestión del riesgo de inundación intervienen muchas entidades, no son exclusivos de las confederaciones hidrográficas. La confederación es la que redacta, digamos, y elabora el documento, pero todas las entidades, desde comunidades autónomas, ayuntamientos, ahí veis también al Consorcio de Compensación de Seguros, son actores activos en los planes. Proponen medidas que se recogen en el plan, se recoge luego su información de cómo han funcionado sus medidas y es muy importante tener claro este esquema de funcionamiento. Bien, y ahí he puesto un poco es el resumen, el esquema resumen del tipo de medidas que se contemplan en los planes, pues las medidas de restauración, que incluyen el mantenimiento, la conservación de cauces, la restauración hidrológico-forestal, la mejora del drenaje, muy importante también, hemos hecho un estudio importante durante el primer ciclo de infraestructuras con insuficiente drenaje, sobre todo en las vías de comunicación, la predicción de avenidas, como decimos con los SAIs, muy importante poder establecer bien esos niveles de alerta y la coordinación con los mapas, que digamos que son una imagen más estática de lo que pasa y hay que coordinarnos y engancharnos bien con los SAIs para mostrar esa imagen en tiempo real. Las labores de protección civil fundamentales. Protección civil es una de los actores clave en los planes de gestión del riesgo de inundación y de los que más implicados están, y los planes de emergencia, tanto a nivel autonómico como municipal, es muy importante darles un impulso, sobre todo a los municipales, que son los que van un poquito más retrasados. La ordenación del territorio, pues bueno, es clave. No seguir exponiéndonos al riesgo es el primer paso que hay que tomar. La promoción de los seguros, luego ahí nos hablará más Paco Espejo del consorcio. Y bueno, por último, las medidas estructurales de intervención, las que entendemos clásicas de toda la vida, como son encauzamientos, motas, presas de laminación, etc. Bueno, ahora hablaré un poco de la mejora del conocimiento, que digamos que es una medida, pero la he separado un poquito para el esquema de la presentación, que básicamente es pues qué estudios hacemos para conocer el riesgo. Los mapas son la herramienta fundamental dentro del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, que ahí podéis ver la imagen de una captura de la pantalla de entrada, pero luego en cada confederación suele tener también su propio sistema, donde están también los mismos mapas. Y luego muchos ayuntamientos, otro tipo de entidades se conectan también al sistema y podéis verlo a veces en sus visores la información reflejada. Ahí, bueno, he puesto un poco unas cifras de lo que tenemos publicado, 19.000 kilómetros. En breve va a ser ya un poquito más con las cuencas internas de Cataluña, que las acabamos de terminar de ajustar para poder publicarlas. 3.800 kilómetros que se han actualizado y revisado desde el primer ciclo, porque el mapa se hace, pero el mapa nunca es definitivo. Los mapas, la herramienta básica es un análisis estadístico de los caudales y eso, en función de la información que tengamos, de cómo va variando la situación en un escenario de cambio climático, por ejemplo, va cambiando. Y, por tanto, hay que ir revisando tramos que ya se han hecho a la vez que se incorporan nuevos tramos. Como veis ahí, en este segundo ciclo, y ahora una vez que aprobemos los planes, ya de nuevo se pondrán las empresas que están en cada demarcación, se pondrán a hacer nuevos mapas y hay previstos 6.000 nuevos kilómetros, tanto en zonas ARSI, que son las áreas de riesgo potencial significativo de inundación, como en zonas no ARSI. Las zonas ARSI son las prioritarias de actuación, pero los mapas se van extendiendo también al resto del territorio, donde el riesgo no es tan alto, pero también queremos ir cubriendo con información todo el territorio. Bueno, ahí os he puesto un ejemplo de una zona en la demarcación del Júcar, donde se ha mejorado el mapa significativamente y como consecuencia de ello, los niveles pueden cambiar de un mapa a otro de manera importante.
Hay, por ejemplo, el análisis fino que se ha hecho del MDT. Se parte de un MDT elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, pero luego hay que afinar. Entonces, ahí hemos hecho un trabajo, por ejemplo, de identificar 88 estructuras de puentes de detalle, 104 obras de drenaje, delimitar bien las manzanas de los edificios, que no siempre están correctamente en los MDTs, y levantar 62 kilómetros de muros, pequeños muros, que el vuelo no recoge bien y que hay que meter, por ejemplo, un muro perimetral de una parcela, etcétera, que al final influye en la inundabilidad y hay que hacer un trabajo de detalle si queremos que el modelo sea lo más preciso posible. Todos esos cambios también del modelo digital del terreno tienen implicaciones también en los niveles. No suelen ser tan importantes como cuando hacemos un cambio de caudal porque cambie la serie, porque ajustemos la serie, pero también son importantes. Cuando hemos hecho los mapas de peligrosidad, es decir, los calados en cada zona, lo que hacemos es evaluar el riesgo que eso supone a la población, los sectores económicos, el patrimonio cultural, puntos de especial importancia. En la población que hemos hecho, pues bueno, en el primer ciclo lo que hicimos es calcular la zona inundable a nivel municipal y cruzarla con los datos de población total del municipio y hacer una estimación en función del porcentaje afectado. Ahora lo que hemos hecho es eso mismo, pero a nivel de distrito censal, para afinar más el cálculo de población. Entonces veis a la izquierda un mapa del primer ciclo, que era la afectación era la misma en todo al nivel municipal y ahora lo veis ahí por distritos censales. Y abajo pues las cifras de cómo han cambiado los habitantes afectados. Ahora mismo son para las cuencas intercomunitarias, como de la Sintra todavía nos falta alguno por recibir, no tenemos el cálculo. Pues viviendo en la zona inundable, que es la de periodo de retorno de 500 años, hay 2.700.000 personas. También hemos hecho un trabajo muy importante en este ciclo de recategorización de los puntos de especial importancia para la protección civil. Hay en coordinación protección civil estatal, junto con las comunidades autónomas, han fijado qué puntos de interés eran prioritarios para ellos para que sea un poco más homogéneo a como era en el primer ciclo la designación de estos puntos. En el primer ciclo cambiaba mucho entre una demarcación y otra y los criterios que usó. Ahora hemos unificado bastante tanto la definición de los puntos como la información de base que se ha usado para ello. Hemos intentado crear, en la medida de lo posible, porque no siempre de todo se tiene una base común, proporcionarles una base de hospitales, de estaciones de transporte que sea común a todas las demarcaciones para que esto sea lo más homogéneo posible. Y ahí veis los puntos que Protección Civil nos dijo que eran los que prioritariamente teníamos que identificar y son esos 5.600 que hemos identificado en las cuencas intercomunitarias. Veis ahí, bueno, pues un ejemplo, 45 hospitales, tenemos en zona inundable, 985 centros educativos, también hay bastantes residencias de ancianos, puntos muy vulnerables y que es prioritario identificar tanto para actuar en caso de emergencia como para dirigir acciones de reducción del riesgo, como luego veremos. Cambio climático, muy importante también los trabajos que hemos hecho en este ciclo, que siguen sin ser suficientes, pero ya hemos avanzado bastante más. El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas ha hecho una revisión de las precipitaciones máximas en 24 horas y cómo les puede afectar el cambio climático. Conjuntamente hemos hecho una evaluación de cómo el cambio en la inhibición puede afectar también a las inundaciones y hemos obtenido un mapa de cómo cambiará la componente meteorológica. Y a la vez hemos hecho un análisis de cómo puede afectar el cambio climático a los usos del suelo para intentar obtener una estimación de la afección. Una estimación que de momento es cualitativa. Ahí vemos que más de la mitad de las áreas de riesgo potencial significativo de inundación es probable que tengan importantes impactos por el cambio climático, pero tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque, bueno, aunque los estudios sabemos que van a aumentar las precipitaciones extremas, pero cuando queremos hacer un mapa necesitamos una cifra. Tantos milímetros para el periodo de retorno 100 años, tantos metros cúbicos, a partir de eso,
Y eso todavía no lo podemos hacer al nivel de detalle que se requiere para un mapa de inundabilidad. De momento, el conocimiento que tenemos no lo nos permite hacer. Podemos adoptar, en general en Europa nadie ha hecho todavía mapas teniendo en cuenta el cambio climático. Lo que sí se está haciendo en algunos sitios es decir, dar rangos de cambio, por ejemplo, y de resguardo adicional que tiene que tener, por ejemplo, una obra, pues un 20% más de altura. Pero el mapa en sí, con las implicaciones legales que tiene definir una zona inundable, con las restricciones que luego tiene, exige tener unas cifras más acotadas y eso de momento no lo podemos hacer. Por tanto, necesitamos seguir dedicando bastantes recursos a este tema. Hemos trabajado también mucho en la caracterización hidromorfológica en todas las áreas de riesgo potencial. ¿Por qué? Porque, como os decía, es muy importante que cualquier actuación vaya en línea con los principios de la Directiva Marco del Agua, que es no deteriorar el estado ecológico de las masas de agua. Aquí lo que hacemos es analizar las características morfológicas de una masa de agua y ver, ahí veis un ejemplo de cuando vamos a estudiar una actuación, vemos qué implicaciones tendría eso sobre esos puntos que vemos en ese hexágono, pues como por ejemplo la conexión entre tramos, si por ejemplo hiciéramos una presa, afectaríamos a la conexión longitudinal del tramo, pues vemos cómo impacta eso y que nos dé una imagen rápida de cara a evaluar ese impacto sobre el estado ecológico de las masas e intentar adoptar medidas que vayan en la mejor consonancia con los objetivos de la Directiva Marco. En esa línea también, ahora mismo se ha introducido en la Ley de Cambio Climático un programa de continuidad de sedimentos, la obligación de evaluar un poco el estado de los sedimentos. Vamos a trabajar también bastante en eso y en esa línea se ha hecho también el inventario de obras de defensa. Se han identificado, como veis ahí, 14.500 obras en 13.500 kilómetros de cauce. Se han levantado esas obras en detalle porque, bueno, había muchas motas. Por ejemplo, en la cuenca del Ebro es una de las que más motas longitudinales tiene, pero en muchos casos no se conocían bien ni sus dimensiones, ni sus características constructivas, ni su nivel de seguridad, ni una cosa muy importante que estamos viendo, ni quién las hizo, ni de quién son, digamos. Entonces eso a la hora de ver su funcionalidad, cómo se manejan, cómo se mejoran, si se retiran, si hay que reforzar, si hay que hacer alguna nueva, eso es muy importante. Bien, pues todo esto un poco en la línea esa de tener más conocimiento de cara a gestionar el riesgo. Si ya nos metemos en lo que son medidas, como entenderíamos a nivel de la calle, las medidas, ¿qué tenemos en el plan? Pues bueno, la primera y más importante, por supuesto, esto fue ya en el primer ciclo, en el año 2016, se reformó el reglamento del dominio público hidráulico para limitar los usos permitidos en las zonas inundables. De esta manera, por ejemplo, ahora he puesto un ejemplo, no podemos entrar en el detalle de la regulación, pero dentro de la zona de flujo preferente, si la calificación urbanística del suelo es suelo rural, todo eso que veis ahí ya no se puede hacer. Esto es un paso fundamental, desde luego, para reducir el riesgo, lo primero es no incrementarlo. Esto pues cuesta, en determinados sitios pues hay reticencia, lógicamente el que tiene unas expectativas de desarrollos en una determinada zona pues le cuesta, pero es fundamental no seguir exponiéndonos al riesgo y no aumentar ese riesgo. La estrategia de comunicación. Esto queremos centrar muchos esfuerzos en este ciclo. Comunicar bien el riesgo de inundación, que lo conozca la población y determinados sectores que son muy importantes, como por ejemplo la prensa, a la hora de comunicar. Queremos hacer jornadas dirigidas a la prensa, dirigidas, por ejemplo, también ya hemos hecho a colegios de arquitectos, otros colegios profesionales que puedan conocer el riesgo, dónde lo pueden consultar, qué medidas pueden tomar.
y comunicar, por supuesto comunicar, ahora lo vemos estos días con la avenida, pues bueno, se mezclan conceptos, se saca lo típico siempre que es más llamativo, pero es importante una labor ahí de concienciación y de información a los medios de comunicación para que puedan comunicar bien el riesgo. Y por supuesto a la población que sepa qué herramientas tiene para conocerlo y para adaptarse y autoprotegerse. En esta línea también pues vamos a lanzar ahora próximamente, ya está terminada, una app para que se puedan consultar en el móvil los mapas de peligrosidad y riesgo. Y además también se podrán consultar ahí eso en la siguiente fase, los datos de todos los sites que se conectarán de manera centralizada y posteriormente la siguiente fase también los datos de calidad de las aguas. Parte muy importante también y de las claves para la jornada de hoy, la adaptación al riesgo de inundación. El programa de adaptación al riesgo de inundación que tenemos ya en marcha desde hace un par de años, cuya base de partida son estas guías metodológicas que veis ahí. La primera, la de la izquierda, que se hizo en coordinación con el Consorcio de Compensación de Seguros para la reducción de la vulnerabilidad de los edificios. Y luego hemos ido sacando otras guías para adaptación de explotaciones agrícolas y ganaderas, sistemas de drenaje urbano sostenible, la guía de conservación de cauces, que no he puesto ahí la imagen, para evaluar la resiliencia en núcleos urbanos. Todas estas guías lo que hacen es llevan una pequeña parte introductoria donde se dice cómo evaluar el riesgo en las diferentes tipologías y luego qué medidas podemos tomar para reducirlo. Bien, pues lo que estamos haciendo para intentar difundir esas guías, que la gente lo vea y que se adapten de forma masiva es hacer estudios piloto. ¿Qué hacemos ahí? Pues instalaciones, edificios, etcétera, que se propongan ellos o alguien nos diga, oye, allí hay un problema, ¿por qué no lo estudiáis? Pues estamos yendo allí, tenemos, ahora mismo hay 3 empresas, una para el sector urbano, otra para el sector industrial y otra para el sector agrícola y ganadero, que van a primero estudiar nuestros mapas, ven cómo afecta el riesgo al punto, luego hacen un diagnóstico de la vulnerabilidad, es decir, con esos calados que hay en la zona, qué puede pasar en el edificio o qué ha pasado ya. En la mayoría de los casos son casos que ya se han inundado recientemente, generalmente. Pues se ve qué daños tuvieron en esa última inundación, por dónde entró el agua, qué podría pasar en otro caso diferente. Se evalúa económicamente eso y se hace una propuesta de medidas de adaptación centradas en el edificio. Es decir, aquí el objetivo es llevar la protección lo más cerca posible al edificio, que siempre es más eficiente y además no causa problemas como los que puede causar una protección más masiva. Es decir, si hacemos una mota gigante para intentar proteger una zona muy grande, eso altera el flujo mucho más y puede tener otras consecuencias no deseadas en otros puntos. Llevando la protección lo más cerca posible del edificio, intentamos que eso no pase y muy importante, que los propietarios o responsables de la gestión del edificio se impliquen en la gestión del riesgo y lo tengan ahí en la mente que tienen que estar preparados, por ejemplo, si tienen compuertas para poner que sepan el ver las compuertas allí, de saber dónde tienen que estar, les recuerde que eso es que ese riesgo existe, que tienen que estar preparados. Y bueno, pues como digo, proponemos esas medidas y luego ya queda a criterio del responsable el adoptarlas o no, pero ahora lo que luego lo explicaré, vamos a lanzar hay ya un programa de financiación de esas medidas en algunas zonas muy sensibles para todavía incentivar más su adopción. Ahí veis un poco un resumen de lo que llevamos hasta ahora en 18 equipamientos, bueno, ya es alguno más, 6 instalaciones e industrias, 11 explotaciones agrícolas y ganaderas en diferentes demarcaciones y en el eje del Ebro ha habido un programa específico para explotaciones agrícolas y ganaderas solo para el eje del Ebro, donde se han estudiado 100 explotaciones ya. Aquí cerquita, pues en Tafalla, hemos hecho 2 casos que ya tenemos prácticamente terminados.
hacemos dos tipologías, digamos, el estudio piloto, que es un estudio más básico, y luego en los casos que nos resultan más demostrativos de cara luego a poder contarlos y a que sirvan más de ejemplo, hacemos un anteproyecto piloto. Aquí en uno de los casos de Tafalla, que nos resulta bastante interesante, el Centro Cultural, vamos a hacer el anteproyecto y entonces ahí seguiremos trabajando. Pero bueno, pues estos dos edificios sufrieron las inundaciones del 2019, lo que se hizo la visita, nos contaron los daños que tuvieron y lo que hacemos ahora es proponerles medidas que en este caso van a evitar y resistir. Digamos que la tipología de hay 4 tipologías de medidas. Evitar que el agua alcance el edificio, básicamente imaginaos con un pequeño muro exterior, con algunas medidas desplegables en el exterior. Resistir, que es que el agua llegue al edificio pero no consiga entrar dentro. Y tolerar, que es que el agua entre pero nos cause los menores daños posibles. En este caso nos vamos a evitar y resistir. También estaría retirar, que sería llevarnos el edificio, pero esa generalmente, salvo casos muy extremos. Bien, como digo, tenemos un programa ya de ayudas para implementar estas medidas en el campo de Cartagena, que sabéis que es una de las zonas que más ha sufrido en los últimos años, de 3 millones de euros, y ahora la idea es lanzar nuevos programas en la Vega Baja del Segura y también en el Ebro, destinados a financiar estas medidas tanto para instituciones públicas como para particulares. Ahí os dejo, bueno, lo tenéis en la web del Miteco, pero tenemos un formulario abierto para cualquiera que quiera, nos puede mandar los datos de un edificio y vemos si es un caso interesante, si tenemos mapas en esa zona y le hacemos un caso piloto. Bueno, las medidas que llevan los planes ya quería centrarme en esta que es más importante de cara a la jornada, pero hay una inversión importante para mejorar la red de los radares de la EMET de 55 millones de euros, muy importante para la predicción de episodios de inundación súbita, en la mejora del programa de modelización hidráulica IBER, que también hemos financiado con cargo a los planes de gestión, la evolución de los SAIS y su integración en la Red Nacional de Protección Civil. Y bueno, luego las medidas de restauración, como por ejemplo la obra más emblemática que tenemos a nivel de todas las cuencas intercomunitarias, que es la que tenemos aquí en el Arga en Funes, toda la restauración y reconexión de los meandros, donde ya llevamos 2 fases con 8 millones de euros, ahora acaba de comenzar la tercera fase, que son otros 4, y aún habrá alguna fase posterior, que básicamente es una medida, a lo mejor muchos la conocéis, de retranquear motas, reconectar el meandro y volver a dar espacio al río en la conexión con el Aragón para que disminuyan los caudales aguas arriba. El programa Ebro Resilience, que es un programa integral en todo el eje del Ebro medio, para fomentar la participación ciudadana, ver qué demanda en cada localidad y proponer medidas de restauración en las zonas más afectadas, y que ya hay varios proyectos en marcha en Alfaro. Bueno, ya esto está bastante avanzado, supongo que también algunos habéis oído hablar de él. Y bueno, por último, las obras estructurales, las obras, digamos, duras, que se siguen haciendo. Es el último, digamos, no es la primera opción, pero en algunos casos hay que seguir planteando alguna presa, planteando encauzamientos duros. Para esto lo que sí estamos haciendo son estudios coste-beneficio muy detallados, que tengan en cuenta tanto el factor ambiental como el impacto social, como el verdadero balance coste-beneficio de esas obras. Se han analizado ya 30 obras, sobre todo en cuencas mediterráneas y cantábricas, y en este segundo ciclo vamos a seguir analizando ya de las que se han hecho y las que han salido favorables, pues ya se comenzará la ejecución durante este ciclo. Y bueno, ahí veis las cifras resumen de inversión para los planes de las cuencas intercomunitarias. Veis, el Segura destaca mucho porque tiene muchas obras estructurales que son las más caras, sobre todo alguna presa. Pero bueno, en general se ha aumentado bastante la inversión, y destacar la inversión en restauración, que son 570 millones de euros previstos en 100 proyectos.
Y bueno, por mi parte esto es todo. Muchas gracias. Espero que os haya servido para daros una imagen global de cómo son los planes. Ahí, bueno, la consulta ya ha terminado, pero siguen estando ahí todos los documentos para que les echéis un vistazo. Y cualquier duda, pues... Muchas gracias, Juan Francisco. Como estaba siendo muy interesante y tenemos un ponente menos, por lo tanto hay más tiempo, me ha parecido fenomenal que ocupáramos un poco más de espacio, y si alguna persona tiene una pregunta, podríamos hacerla. ¿Queréis hacer algo? Hola, buenos días. Bueno, yo tenía una pregunta de un concepto, y es el de kilómetros inundables. ¿Cómo se escoge? Porque cada cierto tiempo, no sé, cada 2 años y medio, se rebose el cauce por un caudal que supera las previsiones, o también tiene en cuenta, por ejemplo, que haya zonas agrícolas o municipios cerca. ¿Cómo se escogen esos 19.000 kilómetros de ARPSIS? No tengo claro eso. Sí, no, 19.000 kilómetros no son de ARSIS, son 19.000 kilómetros total de zonas inundables, no todos son ARSIS. Las ARSIS se escogen con criterios, digamos, más o menos son homogéneos, pero bueno, pueden variar entre demarcaciones. Pues en principio las zonas con mayor población afectada o con mayor recurrencia, y el criterio más usado ha sido en general el de las inundaciones históricas que haya habido en los tramos. En cada ficha de la ARSI lo que se pone, tienes un listado de todas las inundaciones que se han identificado en el tramo, y ese ha sido uno de los criterios principales para designarlas. Luego, los mapas se hacen para 10, 100 y 500 años de periodo de retorno, y en función de eso se evalúa ya la peligrosidad definitiva del ARSI. Y luego, bueno, pues a futuro, la idea, ojalá se consiga que algunas zonas dejen de ser ARSI, por ejemplo, por las medidas que adoptemos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una curiosidad, la verdad, no sé a quién corresponde la monitorización en tiempo real de la calidad del agua, la presencia de microplásticos, la presencia de contaminantes, la presencia de, por ejemplo, ahora mismo virus, ¿no? o bacterias, y la relación que puede tener con inundaciones, porque en una inundación se produce, entre otras cosas, el acceso a agua de materiales que pueden ser peligrosos. Y no sé si eso depende de vuestra dirección general. Bueno, el control de la calidad no es exactamente nuestra responsabilidad, pero sí que hay cosas que se hacen desde nuestra subdirección. Lo que sí que hay a ver, no lo he contado porque no os podía entrar en detalle en los mapas, pero sí que uno de los criterios a la hora también de estudiar la peligrosidad es el posible efecto ambiental de la inundación. Efecto ambiental no porque que se inunde un lique o una cepa, que a veces crea confusión, no es malo. Que se inunde un lique, una cepa, una inundación es un fenómeno natural y no pasa nada. Incluso si mueren animales por la inundación, no pasa nada, ¿no? Que parece que a veces los medios dan ahí una imagen. Lo que sí tenemos en cuenta es, por ejemplo, si hay una depuradora, eso se identifica, las depuradoras de hecho es uno de los puntos que se identifican, porque si se inunda la depuradora, pues toda la calidad del tramo aguas abajo de la depuradora se verá afectada. Entonces ahí habría que tener medidas teniendo en cuenta eso, por ejemplo. Si se inunda una instalación que es contaminante. Sí, todas las instalaciones contaminantes también es obligatorio identificarlas, por ejemplo. Vale, muchísimas gracias. Sí. Muy buenas. Dos cuestiones. Una, un poco a raíz de los 19.000 kilómetros de ARPSIS, yo creo que en el primer ciclo de PEGRIS salió que bueno, pues España ha presentado muchísimas ARPSIS en comparación con el resto de países europeos. Era un poco, bueno, pues saber cómo fue el criterio ese, si nos excedimos bueno, pues con la base del histórico, yo creo que se acertó, y pruebas que estamos allí como estamos ahora, ¿no? Pero bueno, por ahí. Y luego, respecto a las guías, fijo que sí que se ha trabajado mucho a nivel de granjas, de instalaciones agrícolas, y me surgía la duda, porque ahora tenemos, pues, en consideración, después de esta avenida,
pues plantas de edificios de 2, 3 o bajo cota llenos de agua. Y si hay algún estudio en cuanto a cómo se comporta ese tipo de carga o de sobrecarga del edificio pues en la línea de las guías, ¿no? Sin más. Sí, bueno, referente a las ARSIS, en realidad en kilómetros en relación al territorio tampoco era, no era tan... Lo que sí tenemos es más número de ARSIS, pero es que esto es porque, por ejemplo, hay países que un ARSI puede ser, porque eso no está estipulado, un ARSI puede ser todo el medio Ebro, eso es un ARSI. Y, por ejemplo, en el Ebro son ARSIs muy grandes, que luego tienen sus tramos. Pero si te vas a otra demarcación, puede ser que cada uno de esos subtramos sea un ARSI. Entonces, puede salir un número muy grande y eso ha pasado por la diferente definición de lo que se consideraba un ARSI. Si una zona muy amplia y luego se dividía en subzonas, o cada subzona se le daba un código diferente de ARSI. Entonces, eso pasó bastante en el primer ciclo. Y en cuanto a las medidas en la guía del consorcio, por ejemplo, sí que está explicado todo ese impacto estructural de ese tipo de las subpresiones causadas por ese tipo por la inundación en los sótanos, etcétera. Todo, a ver, a un nivel más o menos, sin entrar en mucho detalle técnico, pero vamos, sí que está contemplado. En cuanto a ver, uno de los principales problemas de los edificios que analizamos son, evidentemente, los sótanos. Por ejemplo, en el Centro Cultural de Tafalla, pues todas las instalaciones que hay en el sótano, que más o menos creemos, tras el estudio, que sí que se pueden defender, pero el problema es, por ejemplo, ahí en un hospital en Cuenca que también hemos analizado, ¿qué pasa? Pues que está el sótano y se dejan las tomas de aire, están para el sótano están al descubierto, digamos. Entonces es necesario, por ejemplo, pues se propone mucho hacer muretes perimetrales en esas tomas de aire para que el agua no consiga entrar al sótano. Si tenemos ya subpresiones de manera que puedan, como pasa, y me contaba antes Paco también, que levanten el suelo de un garaje, por ejemplo, completamente, pues eso ya es complicado. Lo que pasa es que eso suele ser más debido a inundación, a otro componente de la inundación que no estudiamos tanto nosotros, por ejemplo, inundaciones por aguas subterráneas, que también la directiva dice que hay que estudiar inundaciones fluviales, que son en las que nos centramos nosotros, las de aguas subterráneas, que en España hemos designado muy pocas ARSIs que estén designadas por ese problema, las costeras, que también están en el sistema nacional, lo que pasa que yo no me centro mucho porque, aunque van en los planes de gestión del riesgo de inundación, la metodología de cálculo son diferentes y se encarga la Dirección General de Costas y yo no domino tanto, la manera de hacer los mapas y todo es diferente. Y luego las inundaciones pluviales, que no lo he contado, pero también es una de nuestras preocupaciones y de la Comisión Europea, que de momento en los países se ha dejado muy de lado eso. Digamos, la inundación in situ en la ciudad, cuando llueve tenemos mucha superficie impermeable, en el campo en principio no sería un problema, pero en la ciudad el agua se acumula donde antes no se acumularía, los sistemas de drenaje a veces no están bien calculados, están obstruidos. Ayer me contaba Paco, que yo no lo sabía, que por ejemplo en Madrid se está dando un problema de gente que duerme en la calle y mete los colchones los guarda en la red de alcantarillado, y eso cuando llueve. Pues ese tipo de inundaciones, ahí la responsabilidad cuando son causadas por el sistema de drenajes de los ayuntamientos, entonces ahí hay que coordinar un poco el asunto, pero lo que sí que hemos hecho es una metodología que vamos a publicar próximamente de cómo creemos que hay que abordar el estudio de las inundaciones pluviales, por ejemplo. Pues muchísimas gracias, Juan Francisco. Vamos ahora a tener aquí a Pello Oria, que es el delegado en Navarra de la Agencia Española de Meteorología.